Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos toca abordar un tema que, seamos sinceros, históricamente nos ha dado pavor a todos, la idea del fracaso. Lo que vamos a hacer es un análisis muy educativo, didáctico y formativo sobre la famosa 14ª lección de ese clásico que es Las leyes del éxito de Napoleon Hill. Nuestro gran objetivo en esta exposición es precisamente desafiar esa percepción universalmente negativa que tenemos. Vamos a desmontar por completo la idea de que equivocarse o perder es el fin del mundo. En su lugar vamos a destacar una diferencia que es absolutamente clave, la que existe entre el fracaso definitivo y una simple derrota temporal. Y para empezar, tenemos que hacernos esta gran pregunta. ¿Es el fracaso realmente un destino final o no es más que un maestro muy severo disfrazado? Pensemos en esto un segundo porque es vital. Es el momento de darle una vuelta a todas esas nociones preconcebidas que nos han inculcado sobre la adversidad. Toda nuestra exposición de hoy gira en torno a este cambio de mentalidad. Si dejamos de ver los tropiezos como una especie de castigo cósmico y empezamos a verlos como herramientas que nos enseñan algo, os aseguro que la forma en que lidiamos con las dificultades del día a día cambia por completo. Para estructurar bien este concepto, vamos a seguir este pequeño mapa de ruta. Primero, veremos la diferencia entre fracaso y derrota temporal. Segundo, descubriremos qué es eso del lenguaje mudo. Tercero, analizaremos 7 coyunturas críticas. Cuarto, hablaremos de la ley de la compensación. Y quinto, terminaremos con el crisol de la naturaleza. Empezamos con el punto número 1, fracaso frente a derrota temporal, redefiniendo la terminología de los reveses. Lo que resulta verdaderamente interesante aquí es el contraste tan brutal entre estos dos conceptos. O sea, la palabra fracaso ha sido súper mal interpretada durante generaciones, y la verdad es que ha causado muchísimo sufrimiento innecesario. Fijaos en la visión tradicional, nos dice que el fracaso es algo destructivo, permanente, un final catastrófico. Pero, ¿y si le damos la vuelta? De repente aparece el concepto de derrota temporal. Y claro, la derrota temporal no destruye, educa. No nos paraliza, sino que coge toda nuestra energía y la redirige hacia un lugar mucho mejor. En realidad, es una bendición disfrazada que nos sacude para ponernos en el camino correcto. Pasamos al punto 2, el lenguaje mudo. ¿Cómo se comunica la adversidad? Una vez que tenemos clara esta diferencia, entramos en una idea que me parece casi filosófica. La obra nos plantea que la derrota no es simple mala suerte. En realidad es un maestro que utiliza un método de comunicación súper específico. Lo llama el lenguaje mudo. Y es muy curioso porque los seres humanos tendemos a tropezar 1000 veces con la misma piedra, básicamente porque ignoramos este método tácito de comunicación. Resulta que un carácter verdaderamente sólido casi siempre se forja a base de estos golpes que no entendemos. La adversidad nos habla a través de frustraciones o problemas, casi como si estuviera esperando pacientemente a que nuestra mente capte la indirecta. Y esto nos lleva al punto 3, 7 coyunturas críticas, un estudio de caso cronológico de 30 años. A ver, la filosofía en abstracto está muy bien, pero vamos a ver cómo se construye esto en la vida real con el propio autor. Si miramos esta línea temporal vemos una serie de desastres que parecen sacados de una película. Primero, en 1907, un pánico financiero arruina por completo su negocio maderero. Luego, años después, sufre una traición empresarial amarguísima que incluye un arresto falso, casi nada. Y por si fuera poco, en 1917, la guerra destruye su floreciente escuela. Cualquiera, desde fuera, diría, vaya racha de fracasos irrecuperables. Pero aquí está la magia. Cada uno de esos golpes monumentales en realidad lo estaba empujando hacia una fecha clave, noviembre de 1918, el momento en que descubrió su verdadero propósito vital y empezó a escribir y publicar. De hecho, esta frase resume a la perfección lo que ocurre cuando miras atrás con perspectiva. La amable e invisible mano del destino. Esos baches brutales no eran el final de nada, eran toques de atención necesarios. Era esa mano invisible obligando a dejar atrás la vanidad, el exceso de confianza o la comodidad en la que uno se instala. Se necesitaba perderlo todo en ciertos sectores para despertar el interés y la habilidad hacia un propósito mucho más grande. Vamos con el punto 4, la ley de la compensación, el hábito de hacer más de aquello por lo que se paga. Sabiendo ya por qué ocurren las derrotas, vamos a pasar a algo tremendamente práctico. Hay una historia fascinante de hace más de un siglo sobre unas minas de carbón. Frente a una huelga inminente, había 2 opciones sobre la mesa. La primera, el enfoque estándar, exigir más dinero, amenazar, enfadarse. ¿Y qué genera esto? Pues resistencia y resentimiento, claro. Pero por otro lado, está el enfoque de la ley de la compensación. La idea era proponer más esfuerzo, trabajar con una actitud positiva y aumentar la producción, a cambio de una participación justa en los beneficios. ¿Y qué pasó? Pues que al mes siguiente, los mineros tenían garantizado un plus del 20% en sus sobres de pago. Dar un valor extra acabó creando riqueza para todos.
Es que los beneficios de aplicar esta ley en nuestro día a día son alucinantes. Hacer un poco más de lo que estrictamente nos toca rompe el estancamiento, crea vínculos increíbles de gratitud y, sobre todo, nos fortalece el carácter para no quedarnos atrofiados. Y hay un detalle vital aquí. Tú puedes encontrar vacíos legales en las leyes de los hombres, puedes esquivarlas en un juicio, pero la ley universal de la compensación es otra historia, es inquebrantable. A largo plazo, el esfuerzo extra siempre da sus frutos. Llegamos al quinto y último punto, el crisol de la naturaleza, el campo de pruebas universal para el liderazgo. Este es prácticamente el clímax de nuestra exposición, donde el análisis se vuelve mucho más profundo. Plantea que el universo entero es como un examinador que no pasa ni una, y usa una metáfora espectacular, el gran crisol de la naturaleza. Un crisol, para que nos hagamos una idea, es un recipiente donde se funden metales a temperaturas salvajes para quitarles las impurezas. Pues bien, la naturaleza hace exactamente lo mismo con la adversidad. Nos mete en el fuego de las dificultades para quemar nuestros miedos, nuestras debilidades y nuestra vanidad. Es la única forma de prepararnos para poder soportar grandes responsabilidades sin venirnos abajo. Y ojo, que si echamos un vistazo a la historia, esto cuadra al 100%. Las personas más influyentes de la humanidad tuvieron que pasar por este campo de pruebas. Pensad en Sócrates, condenado a beber veneno, o en Cristóbal Colón, que después de cruzar el océano volvió a casa encadenado, o Thomas Paine, esperando la muerte en una celda oscura. En sus peores momentos, cualquiera habría dicho que eran un auténtico fracaso, pero no. Su impacto histórico fue directamente proporcional a lo gigantescos que fueron los obstáculos que tuvieron que superar. Esta frase es un golpe de realidad tremendo. Quien nunca ha sufrido, solo ha vivido a medias. Nos recuerda que intentar esquivar cualquier tipo de problema tiene un coste altísimo. La vida da muchas vueltas y quienes consiguen evitar cualquier esfuerzo o dolor, la verdad es que también se están perdiendo el crecimiento personal que hace falta para alcanzar un éxito de verdad. A ver, el sufrimiento no es el objetivo en sí mismo, por supuesto, pero es la fricción que necesitamos para afilar el ingenio y el espíritu. Entonces el punto crucial de todo esto es llevarlo a nuestra propia realidad hoy mismo. Ante cualquier bache profesional o personal que nos encontremos, es absolutamente vital negarnos a ponerle la etiqueta de fracaso definitivo. Tenemos que pararnos, prestar atención a ese lenguaje mudo y buscar la lección que hay escondida. El éxito y el fracaso no son enemigos íntimos. De hecho, el fracaso, si lo entendemos bien, es el crisol por el que tenemos que pasar para forjar el éxito. Así que, ante el próximo gran obstáculo, la pregunta que debe quedar resonando en nuestra cabeza es esta. ¿Es este realmente el fin de la historia o es simplemente un maestro estricto dándonos una lección en forma de derrota temporal?